Gloria a Dios. Libro de San Juan, capítulo 16, versículo 33. Y ahí lo dejan apartadito. Gloria a Dios. ¿Qué harían ustedes si de pronto se sentase Jesús con ustedes y les comenzase un poquito acerca de cómo tendrían problemas, dificultades, y que quizás esa misma persona que aman, de repente así, pues le dijeran se va a morir? ¿Qué harían ustedes? Una de las cosas que el Señor Jesucristo hace en este pasaje es platicar a los discípulos de cuántas cosas malas iban a suceder y de que Él mismo iba a fallecer, ¿verdad? Y se iba a entregar por ellos, ¿verdad? Por toda la humanidad, por todos nosotros. Y precisamente este versículo del cual vamos a hablar, finalmente, pues a lo largo de esta semana, o lo que resta de esta semana, he estado meditando un poquito acerca de ello, ¿verdad? Pues por el fallecimiento de mi padre el día martes, y cómo Dios es que hace lo que hace, y que si algo tenemos seguro, ¿verdad? Es que de aquí en adelante seguro vamos a pasar problemas y dificultades. Eso lo tenemos por seguro, de que tuviésemos nosotros dificultades. Pero ¿cuántos de nosotros, si nos dijesen esas dificultades que vamos a atravesar, estuviésemos, en qué condiciones estuviésemos? Si nos platicaran que vamos a pasar el día de mañana, la otra semana, por estas dificultades. Y el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, ¿por qué es que les estaba platicando todo esto? Dice de la palabra San Juan 16:33. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que en esta mañana Él hable a nuestras vidas. Señor, te damos gracias por tu presencia. Te pedimos, Señor, que hables a nuestros corazones, que seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas, y por cada uno de nosotros podamos atender tu palabra y no solamente escucharla, sino ponerla en práctica en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Con Dios es estar con nosotros hasta el fin del mundo, ¿verdad? Dice que Él ha vencido al mundo. Y es que Él ha vencido todas y cada uno de los problemas, dificultades que el hombre pudiese tener. Aún llámese la muerte, aunque mi papá está mejor de lo que estamos cada uno de nosotros, ¿verdad? En la mañana le decía, muchos de nosotros pues todavía nos toca pagar agua, luz, teléfono, y estar preocupados porque qué vamos a hacer la siguiente semana, ¿verdad? Y pues muchas cosas que tenemos que sobrellevar todavía, ¿verdad? Ya no va a tener que aguantar a mi mamá, ¿verdad? Ya él ya está descansando con el Señor, ¿verdad? Y él ha pasado de una muerte, ¿verdad? Humana, sí, pero pues ha pasado a una vida espiritual eterna, donde no hay más lloro, más sufrir, más cansancio, donde Él está en una mejor condición que la que tú y yo estamos. Y lo más maravilloso es que Él prometió estar con Él, y estuvo con Él hasta el último momento, hasta el último instante. Fue misericordioso con nosotros porque, pues bueno, no le dejó sufrir, no le vimos sufrir. Cuando más empezaba a complicar su situación, pues el Señor decidió llevárselo inmediatamente, ¿verdad? Así es que ese mismo día, creo, mi mamá hizo una publicación a las 10 y cachito de la mañana, ¿verdad? Porque ya estaba muy malito mi papá, y no se tardó el Señor en contestar, ¿verdad? Y yo creo que si hubiéramos, bueno, todos los tiempos del Señor son perfectos,
pero yo llegué a ver a mi papá nada más de rapidito, yo tenía que trabajar a las 4. Yo llegué y estaba ahí con mi papá, pues de repente estaba medio intranquilo, oré tantito con él, se quedó dormidito, empezamos a platicar, pero yo lo veía muy intranquilo, cancelé mis pacientes, yo dije, me voy a quedar con mi papá. De repente se empezó a agitar un poquito, llegó mi hermano que no tenía que llegar porque yo nada más le iba a avisar cómo estaba mi papá, y de repente llegó mi esposa y ya estaba más intranquilo, mi esposa empezó a orar por él, ¿verdad? Buscando en la misma desesperación el medicamento, le hablamos al doctor, ¿qué medicamento le damos? Fui a conseguirlo, lo vendían hasta el centro, entonces vine a avisar que me iba a ir hasta el centro a comprarlo. Mi esposa lo fue llevando en oración a que se calmara, que estuviera más tranquilo, al punto donde estaba tan tranquilo, ella dijo, no, ya no vayas y ni te vayas. Mi hermano y yo abrazamos a mi papá y lo abrazamos hasta su último aliento, ¿verdad? Y ahí estábamos mis hijos, mi esposa, mi mamá, mi hermano y yo despidiendo a mi papá, ¿verdad? Y hasta su último aliento ahí estuvimos con él. Y es maravilloso porque el Señor permitió que fuese así, de una forma pacífica, ¿verdad? Donde no tenía más complicaciones todavía, porque yo he visto pacientes, yo he ido a orar por pacientes, ¿verdad? Que todavía de su agonía pasan 4 o 5 meses, ¿verdad? Y todavía están ahí sufriendo, pasando cosas más fuertes. Y Dios tuvo misericordia de mi papá. Hoy está descansando delante de su presencia. ¿Y cómo podríamos en algún momento entender esta paz? Esta paz que sobrepasa todo entendimiento, que quizás de alguna manera para algunos no es común. Yo recuerdo, hace ratito recordaba el fallecimiento de mi abuelita, ¿verdad? Y me pasó algo muy similar, pero yo esa vez no lo entendía. Yo me sentía como raro, como que de alguna forma, Señor, pues mi abuelita, yo fui su nieto consentido, ¿verdad? De mi abuelita Conchita, mamá de mi mamá. Yo era su consentido y yo decía, pero ¿por qué no puedo llorar? Me sentía raro, me sentía pues impotente, ¿verdad? Porque pues yo dije, ¿sentimientos o qué me está pasando? Y yo quería mucho a mi abuelita, ¿verdad? Cuando estaba en vida, siempre venía conmigo y me decía, hijo, quiero ir a México. Y ya sabía que conmigo podía contar y yo la apoyaba a mi abuelita para poder que ella pudiera ir a México y siempre venía conmigo. De grande y de chiquito siempre me consentía, me defendía de mis papás, así es que yo era el chiqueado de mi abuelita. Y cuando falleció yo no lo comprendía, pero era el Señor que me estaba fortaleciendo. Hoy comprendo que la paz, ¿verdad? Y la fortaleza que el Señor nos da es a través de Él. Pero ¿cómo comprenderle, hermanos, para pasar las situaciones difíciles que nos ha prometido la vida misma y las dificultades que tenemos por delante, cada uno de nosotros? Comprender la paz de Dios, pues no es sino a través de la fe en Jesucristo, de que podamos creer confiadamente en sus palabras y en lo que Él ha dicho de cada uno de nosotros. Confiar lo que decía Pablo en vida, que decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por una fe y una certeza de que ¿dónde estaría si yo falleciese? Pues bueno, si el día de hoy yo muriese, estaría con el Señor, delante de su presencia. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Cuando nosotros somos de alguna manera metidos a prueba, afligidos, pues ya sea por problemas económicos, personales o de enfermedad, y nos afligimos y sufrimos y decimos, ay Señor, y sufrimos y hacemos como que la vida se nos va en ese problema, es porque en realidad no tenemos fe en el Señor. Pero cuando confiamos en Dios, su paz llena nuestros corazones. Su paz inunda nuestros corazones. Dice, para que en mí tengas paz. Pero cuando lo hacemos en nuestras propias fuerzas, difícilmente podríamos tener paz, porque Él es el quien la da. Dice, aflicción. ¿Cuántos creen que nos esperan problemas por delante? Dificultades por seguir.
por luchar, por aprender. Cada uno de nosotros pasaremos problemas y aflicciones en un futuro. No sé qué tan grandes o qué tan fuertes, pero algo es seguro, es que las vamos a pasar. Dice el Señor Jesucristo, pero confiad. Dice, porque Él ha vencido al mundo. ¿Cuántos confían en el Señor? Y es que habemos quienes decimos que confiamos en el Señor, pero se nos olvida que tenemos a un Dios grande, maravilloso, poderoso, porque cuando vienen los problemas nos sentimos destrozados del alma. Que nos falta dinero, ya estamos, es que no tengo trabajo. En lugar de que te pongas a orar y pidas por él. Es que me enfermé de esto. No te apures. Ora al Señor para que te sane. Y aun si no te sana, bueno, pues sus propósitos tendrá de no sanarte. ¿Cierto o no es cierto? A veces pedimos, Señor, sáname de los cochinos triglicéridos y del colesterol, ¿verdad? Pero no deja uno de comer gorditas y carnitas y no sé cuánto. Esas son necedades que nosotros pedimos, porque en realidad lo que tienes que hacer es cuidar tu cuerpo y dejar de comer lo que te hacía daño. ¿Será de acuerdo con tus desórdenes? Pues no. Entonces cambia tu desorden y el Señor a lo mejor tenga misericordia de ti y te sane. Que tus niveles de glucosa quieran, de alguna manera, hace ratito oraba por una hermana, pero yo dije, no, el Señor le va a hablar, ¿verdad? Hay que cuidarnos, cuidar nuestros niveles de glucosa, triglicéridos. ¿Cómo? Pues cuidando nuestro cuerpo. Dios ha diseñado nuestro cuerpo, ¿verdad? Pues para tener una buena alimentación, y cuando nosotros estamos en desorden alimenticio, pues hay las consecuencias, ¿verdad? Y no podríamos echarle la culpa a Dios. Ay, cochina maldición, mira nomás la panza que traigo, ¿verdad? Maldición de gordura. No, es cómo le entras, mijo, ¿verdad? Cómo le entras a los tacos y todo. El día martes en la mañana precisamente fui a mi consulta porque quiero, ¿verdad? No sé si lo pueda lograr, en nombre de Jesús lo lograré, comenzar a cuidarme. Y entonces fui a mi consulta y dice, ¿y qué cena casi siempre? Pues tacos. No, postres en la noche no, porque me hacen daño. Pero como tacos, y casi siempre nos toca salir de la iglesia, de consejería, llegamos tarde y pues a esa hora no hay ensaladas, no hay ensaladas. Y entonces a esas horas, ya cuando uno va de regreso a casa, lo único que toca son los tacos en nuestra casa, por cierto, muy ricos, ¿verdad? Y entonces, que pues lo que toca es tacos, pero lo que nos toca a nosotros es cuidarnos. Nos toca cuidarnos a nosotros mismos y decir, Señor, ayúdame a tener. Dios nos ha dado, dice que Dios no nos ha hecho cobardes, Dice, porque yo no les he dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Poder para que en el nombre de Jesús echemos fuera todo demonio, ¿verdad? Cuando se trate, ¿verdad?, de cualquier lucha espiritual que tengamos, Dios nos ha dotado de poder. Poder para que podamos orar por los enfermos y puedan ellos sanar. A todos nosotros Dios nos ha dado poder. Amén. No hay alguien especial que tenga un poder. Todos nosotros Dios nos ha dado ese poder. Dice que nos ha dotado de amor para poder expresar ese amor en las personas. Ha dado amor en mi vida para que yo pueda perdonar a los demás, para que yo pueda amarles por encima de cualquier situación y circunstancia. Pero también me ha dado dominio propio, y ese es el que tenemos que echar mano cuando hay que aguantarse de cosas o abstenerse de cosas que nuestro mismo cuerpo nos hacen daño, ¿verdad? Evidentemente hay personas que no les hace daño nada, ¿verdad? Bendito metabolismo que Dios les regaló, que se comen 10 tortas y no engordan, ¿verdad? Mi esposa es una de ellas, pero puede comer lo que sea y no engorda. Come más que yo y no engorda, ¿verdad?
igualitos. A veces come más que yo. Y entonces, y yo me veo mi panza y yo digo, hasta a mí el agua me engorda, ¿verdad? Pero hay que cuidarnos. Quienes nos ha tocado un metabolismo de estos flojitos, ¿verdad? Que no trabajan mucho, pues nos toca hacer un doble de esfuerzo y dice que pongamos, la Biblia dice, pongamos cuchillo a nuestra garganta. Es decir, párale de comer, ¿verdad? Y hoy no estamos hablando de las dietas, sino hablando de la fuerza y fortaleza que el Señor nos da. Amén. Y que las aflicciones que el mundo tiene, que nos va a presentar por delante, todas ellas el Señor las ha vencido. Amén. Quiero que me acompañe al libro de Isaías 40:29. Isaías capítulo 40, versículo 29. Y yo creo que esto es algo que nosotros, estos dos, capítulo 40 y 41, es lo que el Señor habla al pueblo de Israel. Promesas que el Señor le hace al pueblo de Israel para que tú y yo, hoy día, confiemos en esas cosas y le digamos al Señor, Señor, esas también son mías porque hoy somos un pueblo adquirido por Él, en adopción, pero somos parte de ese pueblo escogido. Amén. Y Dios habla acerca de también de estas dificultades, ¿verdad? De estos problemas que pasaríamos, pero Él hace promesas muy, muy hermosas a su pueblo. Isaías 40:29 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Probablemente a muchos que no conocen a Dios, no quiero ponernos de ejemplo, pero el que ya no tengas a tu papá, ¿verdad? Un ejemplo de servicio, de trabajo, mi padre, y que el Señor, que de alguna manera nosotros lo tomemos como lo hemos estado tomando. Yo he visto a mi mamá fortalecida, a mi hermano fortalecido. Ayer le mandé un mensajito a él que cómo estaba, aunque lo vi más afectado el día del sepelio, le pregunté que cómo estaba, y él está bien, mi mamá está bien, ¿verdad? Echándole ganas, ¿verdad? Poniendo su negocio, ¿verdad? De venta de cosas de mascotas y todo eso, y pues bueno, saliendo adelante con la ayuda del Señor, y yo sé que el Señor la va a seguir fortaleciendo y bendiciendo, porque es promesa de Dios. Y que cuando vemos estas cosas alrededor del mundo, probablemente muchos quedan destruidos moralmente, algunos se tiran al alcohol, se avientan luto por no sé cuántos meses y meses, ¿verdad? Pero no, es la confianza que hay, ¿verdad? Que el Señor ha puesto de que Él está en un mejor estado del que Él estaba. Amén. Le amamos tanto a mi papá que preferimos 1000 veces, ¿verdad? Que Él esté en su presencia, que entre nosotros y con dolores y sufriendo, ¿verdad? Así es que el Señor sabe sus tiempos, pero dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Dios te quiere recordar que cuando no hay fuerzas en ti, no te mortifiques, el Señor te va a dar fuerzas, aunque no tengas ningunas para continuar. Que Él te va a proveer de ese fortalecimiento para que tú sigas echándole ganas. Cuando tú creas que la vida ya no tiene más solución y que el enemigo te quiera engañar diciéndote a ti que no hay más hacia dónde ir. Cuando los problemas matrimoniales te agobian y te saturan la cabeza de donde ya no hay más solución, sí hay solución, se llama Jesucristo. Y si te sientes sin fuerzas porque has estado haciendo lo mismo por mucho tiempo, no te mortifiques. Dios hasta el cansancio. No importa cuán cansado estés, no importa cuán afligido estés, el Señor te dará de más fuerzas. Él lo ha prometido. Dice, los muchachos llegan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan
a Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas. No cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y yo quiero que ustedes pongan mucha atención, porque analizando un poquito más estos textos, encontramos cosas muy tremendas. Y es que Él te va a dar fuerzas aunque no tengas ninguna, y no tiene nada que ver con la edad. Por eso es que Dios menciona a los jóvenes. Yo he visto a mis hijos cansar. A ver, ¿cuántos jóvenes de acá se cansan? Sí, véalos, luego levantaron la mano. Algunos nacieron cansados de ellos, ¿verdad? Algunos de ellos nacieron cansados. Dicen, ay mamá, ya me cansé, ¿verdad? No se trata, ¿cuántos de los que ya estamos más adultos también se cansan? Sí, ya nos cansamos, ¿verdad? Cuando estábamos jovencitos como que no, ni me cansaba. Yo podía jugar en 5 equipos diferentes de fútbol en la semana y yo sentía todavía las ganas de salir a jugar fútbol. Hoy juego cada 8 días y siento que la resaca me dura como juego los domingos en la noche y me dura del lunes al sábado en la noche. Ya para el domingo ya empiezo a sentir como las fuerzas, ¿verdad? No sé si son los Naproxen que me tomo en la mañana para aguantar el partido, pero así me siento, molido toda la semana del fútbol, adolorido de las piernas, de la panza, de todos lados, ¿verdad? Del fútbol. Pero antes, y estas fuerzas que Dios habla, no hablan de jovialidad ni de fuerzas porque tú estás joven, o porque hay quienes son muy disciplinados, ¿verdad? Y se ejercitan y hacen gimnasio y dicen, no, yo no me canso. ¿Cómo no te cansas? ¿Verdad? Que van al gimnasio y todas esas cosas. A ver, levanten su mano. ¿Se cansan también? No se cansa. Ya lo quiero ver. Lo vamos a poner a ayudar en la iglesia, ¿verdad? Para que se venga un ratito a ayudarnos en el bazar, hermano. De 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y ya, cuando veamos al hermano sacar la lengua, ¿qué hubo el hermano? Con todo y su ejercicio. Nos cansamos. Y el esfuerzo físico no trata, o finalmente no es nuestra preparación física o nuestra jovialidad, sino es algo más allá, porque Dios da fuerzas aún al que no tiene ninguna, y no trata ni nada que ver con nuestra edad, porque aún aquellos quienes ya son avanzados en edad, ¿cuántos tienen más de 60 años? Levanten su manita. No se trata de la edad, no se trata de cuántos años tienen, se trata de lo que tienen en su corazón y es a Jesús. No se trata de una posición de años o de cuánto energía tienen, sino que Dios dará fuerzas a pesar de lo que no puedan tener. Amén. ¿Por qué un aplauso al Señor? Dios pone esto, dice, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y luego después dice, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Y hace una remembranza a las águilas y luego dice que vamos a correr. Y entonces yo les dije en la mañana, como que está medio chistoso, ¿verdad? Como que dice, Señor, acuérdate que las águilas no corren, vuelan, ¿verdad? Porque dice que levantaremos alas como las águilas y después viene que correrán y no se cansarán. A mí que me gusta mucho Discovery Channel, siempre me han gustado los animales. Una de las características que aparte de su proceso de madurez de las águilas, ¿verdad? Es que cuando se encuentran en medio de la tempestad, ellos vuelan por encima de la tempestad, planean por encima de las nubes, de tal forma que ellos vuelan por encima y no pasan esas tempestades, la lluvia no cae sobre de ellas, sino que ellas vuelan por encima Y es curioso cómo la Biblia nos menciona de que cuando tú y yo podamos pasar aflicciones y problemas, Él nos va a dar alas como las águilas. Hermano, y es para que tú y yo volemos por encima de los problemas. Cuando el mundo pasa a nuestro alrededor que se podría derrumbar porque están en medio de una dificultad, en medio de problemas, nosotros no, porque nosotros vamos por encima de estos problemas. Y reconocemos que Dios está de nuestro lado, que a Dios lo tenemos para salir de cualquier problema y dificultad, y te vas a hallar viendo el problema por debajo y tú volando por encima de ese problema, pasando la adversidad, pasando la dificultad. Dice que Él dará a cada uno
alas como las águilas. Dice, correrán y no se cansarán. Promesa que el Señor hace a cada uno de sus hijos para que tú y yo confiemos en Él, que no importa la adversidad, no importa lo que suceda, no importa lo que pases, el Señor está contigo para darte fuerzas, aunque no tengas ningunas. Isaías 41:10. Y esto es algo que debemos de tatuarnos en nuestra mente, en nuestro corazón. Y que quiera traer a nuestra mente, a nuestras vidas, algo diferente a su palabra, podamos recordar este texto. A veces la primera solución que se nos ocurre cuando tienes problemas económicos es la tarjeta de crédito o los préstamos personales y a pedirle a una persona que te preste dinero. Pero tu primer opción es el Señor, o debe de ser el Señor. El número uno que va a estar ahí donde quiera que tú vayas es el Señor. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él siempre va a estar con nosotros. No suceda o lo que pases o lo que atravieses, Él siempre estará con nosotros. ¿A cuántos Dios les ha demostrado que ha estado con ustedes en la aflicción, en la necesidad? Hermanos, y Él estará con nosotros, vengan los problemas que vengan, vengan las situaciones que vengan. Pero si algo tenemos que recordar es que Él está con nosotros aún cuando nosotros nos portamos mal. Cuando te halles en lugares donde no deberías de estar. Dice que Él ha prometido estar con nosotros siempre. Y esto no limita a Dios para estar con nosotros aun cuando nos portamos mal, porque dice la palabra de Dios que contristamos al Espíritu Santo. Él no se va de nosotros. Él está con nosotros siempre. Y esta es una de las cosas que tenemos que recordar, que cuando venga tu debilidad, cuando venga la tentación, te recuerdo, porque no temas. No temas decirle que no al mundo. No temas decirle que no a tus amigotes. No temas decirle fía, no al adulterio, no a la fornicación. No temas. Dice, no desfallezcas. No te desvanezcas en medio de los problemas. Yo estoy y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre. Aunque tus hijos, mamá, no te quieran apoyar, no estás sola. Tienes al Señor de tu lado. Siempre te sustentará. Siempre te ayudará. Y tu ayuda, hijos, viene de Dios. Somos sustentados de Él. Y no importa la situación a tu alrededor, el Señor está con nosotros. Quiero invitar a pie.